Hoy tenemos el primer capítulo de esto que hemos denominado el Agreement de Queratocono, que es un poco a ver si logramos llegar a un acuerdo y sobre todo ver en qué nos estamos de acuerdo, que es un poco lo interesante. En el capítulo de hoy vamos a hablar de crosslinking y trasplante de Bowman. Esta charla obviamente está traída por Ophthalmic University junto con Apectasias, que es el curso de ectasias corneales, que si Dios quiere y todo anda bien, sabemos que hoy el mundo está un poquito agitado con todo esto de la pandemia. En octubre tendríamos nuestra tercera edición del curso, así que vamos a invitarlos mediante todos los medios cuando esto se confirme. Vamos a empezar entonces rápidamente a presentar a todos nuestros invitados. Tenemos a Pablo Suárez Auna de Ecuador, a la doctora María Jimena Núñez de Colombia, al doctor Jorge Velasco Casapía de Perú. Vamos a estar moderando quien les habla y el doctor Lisandro Carnielli, que está conectado también a la plataforma de Facebook para registrar todas sus preguntas. Siempre pedimos por favor recordar silenciar el micrófono y apagar las cámaras, y todas las preguntas las podemos ir filtrando vía chat, así los expertos se las vamos comentando a los expertos. También recordarles que esto es un lugar para que todos aprendamos cosas prácticas de forma interactiva. Acá la clave de esto está en hacer algo interactivo entre los invitados y ustedes los asistentes, por eso para nosotros es muy importante su participación y así lograr tener herramientas que nos sirvan para la práctica diaria. Cuando hablamos de tratamiento quirúrgico, y siempre un poco esto se debate, decidimos separar dos grupos. El primero, que es el que vamos a hablar hoy, son los procedimientos que nos sirven para detener el progreso de la enfermedad, ¿sí? Como es el crosslinking, el trasplante de Bowman, y un segundo grupo, que es el que nos permite el remodelamiento corneal y la rehabilitación visual. Anillos, trasplantes, PRK, lentes intraoculares. Hoy nos vamos a centrar en el grupo que ustedes tienen a la izquierda, y como les decía al principio, la idea es el debate y aprovechar estos tres maestros que saben muchísimo. Entonces, comienzo yo con lo primero. Vamos a hablar de crosslinking. Creo que estamos de acuerdo que detiene la ectasia, que es más agresivo en niños y que muchas veces consideramos no esperar la progresión para aplicar el tratamiento. A ver, Jime, vos qué opinás de estas primeras afirmaciones que hacemos, a ver si estamos de acuerdo o no. Sí, estoy de acuerdo con que el crosslinking es un procedimiento que primariamente y como objetivo principal es detener la progresión, no es un procedimiento refractivo como principio, que puede llegar a hacerse más agresivo en niños, y que no se debe esperar la progresión, pero precisamente ahí sí quisiera que puntualizáramos el tema de los niños. O sea, ¿con qué agudeza visual? ¿Sin corrección? ¿Con corrección? No sé. Sería una pregunta que quisiera lanzar al respecto Me de los encanta. niños, de la agudeza Sí, visual. creo que es importante lo que dice Jimena ahorita de la agudeza visual, y varios llamemos manejos previos, ¿no? Yo creo que siempre les digo en muchas charlas que si es que hace más de 15 años que estamos haciendo crosslinking nosotros de acá, si es que hubiera la época de la Inquisición, yo posiblemente hubiera estado quemado en una olla porque decía que el crosslinking debería servir para los niños y no había ninguna evidencia que sirva para eso. Por ahí los asiáticos ya estaban comenzando a hacer. Creo que los asiáticos de muchas cosas, tanto en miopía, en crosslinking, por el alto volumen que tienen, manejan datos muy interesantes en cuanto al crosslinking, y creo que es una herramienta que hay que tener. Pero cuando hay que tenerle, acordémonos que los niños también tenemos patologías de base, ¿no? Podemos hacer el mejor crosslinking, podemos hacer el acelerado, el dirigido, pero si yo tengo una patología de base, una atopia, sabemos que no va a resistir. Hablamos del otro día, justo en la charla que estábamos hablando con Roberto Albertazzi, en todos los mecanismos físicos en los cuales tiene la córnea al ser un globo o un balón, muy fácil a la deformación. Entonces, creo que lo que dice Jimena es muy importante decir hasta cuánto es, qué tiempo. Yo no solo le pusiera, y lo dejo abierto, no solo pusiera la agudeza visual, qué tiempo de follow-up tiene ese paciente,
con qué queratometrías estamos hablando o qué mapas estamos usando, y obviamente la patología. Darle tiempo a un tratamiento atópico, no darle tiempo a un tratamiento atópico, creo que esas son las cosas que deberíamos dejarlos de aquí. Muy bien. Pero Jorge, Pablo, perdón. pero, Sí. pero Pablo, ahí digamos que, a ver, número uno, ¿por qué cuando Andrés pone más agresivo en niños, no podemos hablar de que todos los niños hay que hacerles cross-linking, inmediatamente damos un queratocon? Número uno, cuando se evidencia la progresión, número uno. Y número dos, recordar que hay pacientes, sobre todo los más jóvenes, pueden hacer una fibrosis subepitelial, que no es un GEIS, es una fibrosis subepitelial cuando se hace un cross-linking epi-off, y eso te generaría una disminución visual por lo menos de 18 meses y significaría tener que tener un niño de 18 meses con un esteroide. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y de acuerdo, Jorge. y también el manejo de lo que hablamos, y lo que hablábamos del otro día, el contagio de células, ¿no? Estamos hablando de que creo que es imprescindible hacer un estudio de contagio de células a un niño que le vas a hacer un cross-linking. Tienes que estar preparado para varios eventos. Bueno, permítame acotar un poco. Sí, por favor. Yo partiría desde el término progresión, que ya de por sí es controversial cuando se habla de queratocono. Algunas personas hablan de las dioptrías o de la paquimetría o del cambio del equivalente esférico, y en realidad el tiempo es lo que determina, porque puede haber cambio de estas cosas, puede progresar o en un año o en 6 meses, o el seguimiento puede ser mayor o puede ser más agresivo en un niño, ¿no? Se sabe que casi todos los artículos mencionan lo mismo, ¿no? Los queratoconos en niños se pronuncian de forma más agresiva, ¿no? Entonces, el término progresión es muy importante, consensuar acá en este tipo de charla. Saber qué es una progresión, pero en un niño, no tanto en un adulto, ¿no? Y dependiendo de eso, cuándo dar el tratamiento. Yo particularmente prefiero hacer el tratamiento de cross-linking cuando existe una progresión, a pesar de que tengo un niño con antecedente familiar de queratocono. Le doy un seguimiento muy cercano, ¿no? De 3 meses. Normalmente reviso mucho el tema del cambio del eje del astigmatismo. Le hago topografías en el caso de que se pueda, ¿no? Si se permite, si el niño lo permite. Y apenas veo un cambio en paquimetría o un cambio en el equivalente esférico, inicio el tratamiento con cross-linking. Ahora, el punto acá es primero ver cuándo hacer el procedimiento y después pasar a qué procedimiento se va a hacer, ¿no? Porque hay muchos artículos y justo hay revisiones actuales, no tan antiguas, de gente bastante reconocida, que ya mencionan que se hace el protocolo de desmodificado o se pasa a un transepitelial o qué, ¿no? O la iontoforesis. En realidad, en niños, ya de por sí esto ya está determinado de que dependiendo de lo que uses, va a durar menos. Entonces, primero definamos progresión en niños, o que, más o menos cómo lo manejan ustedes. Pero, bueno, Jorge, perdón, Jimé, sigue. Yo ahí quisiera, digamos, es que no es que haya unos criterios distintos en niños o en adultos. Los criterios de progresión son los mismos que se deben usar en todos los individuos. Número uno, sabemos, y lo que todo el mundo acepta es el Kmax, el punto de queratometría máxima, que es la progresión de más de una dioptría en un seguimiento de 6 meses. Pero Jorge ahorita comentaba que también hay que mirar otras cosas. Hay que mirar el defecto refractivo, hay que mirar también el thinnest point, o sea, el punto más delgado, y hacer una comparación y seguimiento entre el punto más delgado. Pero más allá de eso, hay que ver dónde lo voy a mirar, sobre todo el Kmax. El Kmax idealmente lo debo ver en cuál de los mapas. El mapa ideal para mirar el Kmax es el mapa de curvatura o el mapa axial, o sea, el sagital, que se llama también en Pentacam, que es sagital o axial, creo,
Y el de curvatura, ¿cuál es el mapa? ¿Cuál, les pregunto, ¿en cuál lo miran? Porque es que hay muchos mapas, entonces, ¿en cuál lo miramos? ¿Y cómo hacemos para que siempre lo observemos en el mismo punto? Es la pregunta. Sí, yo por eso es que salté y te di la palabra, porque hablaba Jorge del tema de la aberración esférica, y creo que aquí estamos dos que somos un poco más, llamémosle Jimena y yo, somos un poquito más de topográficos y tomográficos. Yo respeto la parte del equivalente esférico, pero creo que los mapas axiales y el K-Max son los que más nos dan el análisis. Ver el sitio de progresión, hay una tabla del Progression Thickness Index, que es de comenzar a ver que el mapa paquimétrico comienza a desviarse asimétricamente hacia la parte inferior. Hablábamos de la miopización, es decir, al comienzo tenemos un cambio miópico en un niño, luego a pesar de que tomográficamente pueden aparecer ciertos astigmatismos. Entonces, yo lo que creo es que es muy bueno esto, porque podemos llegar de cierta forma a un consenso. Personalmente creo que Jimena también somos un poco más topográficos y tomográficos. Sí, se toma mucho en cuenta al momento de tomar una decisión el tipo de reflexión y la agudeza visual, pero no analizar mucho en el mapa, en el cambio de equivalente esférico. Yo creería que mirando los mapas, los mapas el axial continuo, que es el que manejamos en Galilei, y los mapas paquimétricos, y de cierta forma yo creo que los mapas de la sobreposición de los dos mapas de elevación, tanto anterior como posterior, tienen que ser los claves para tomar una decisión. Eso por un lado. Por otro lado, obviamente cuando hablamos de progresión estamos hablando de un grupo. Estamos hablando de un paciente, y por eso es que es muy importante saber en qué mapa ver, y es importante saber en dónde estamos pisando. Porque no todos los pacientes nos van a venir en una etapa previa a un queratocono y les vamos a seguir y vamos a irles siguiendo para ver la progresión. Muchos de ellos ya van a venir con mapas mucho más evidentes para un queratocono. Entonces yo creo que eso es importante. Y les hago una pregunta, ya que los tengo los tres en este tema, y para avanzar sobre todo en esto, que es, creo, lo que no nos ponemos de acuerdo. Acá el doctor Edmar Uribe nos pregunta, ¿qué protocolo de crosslinking usamos en niños? Transepitelial, epi-on, epi-off, acelerado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Jime, Pablo, Jorge. Acelerado. Bien. Acelerado, ¿qué valor estás usando? ¿En qué tiempos? ¿Cuál es tu protocolo, Jorge? La impregnación normalmente uso todos tipos de riboflavina, me gusta más la que tiene Dextran 500, impregno los 20 minutos. A veces trato de impregnar un poco más, los 2.5, cada 3 minutos impregno. Y posteriormente pues uso una máquina, es una IROC, que es de 10 millijoules en 9 milímetros, ¿no? Entonces, me funciona muy bien. La verdad que eso hace que sea mucho más agradable el tratamiento en comparación al 3D en común, ¿no? Bien. Pablo, Jime, ¿cuál es su forma de actuar en cuanto a los protocolos con niños, ¿no? Siempre hablando de menores. En menores y en mayores siempre uso crosslinking, epi-off, y con los mismos parámetros, con 9 miliwatts 10 miliwatts en 9 minutos. O sea, es un acelerado, pero un acelerado moderado. ¿Pablo? Exactamente lo mismo. Bien, ahí coincidimos. Vamos a decir que hemos logrado un consenso. No hay mayor cambio. Creo que el manejo de los pacientes es diferente, ¿no? Un niño tienes que ver que tiene un manejo previo importante, ¿no? Porque tú tienes que ver qué tipo de niño es una posición medio incómoda, el postoperatorio es molestoso, entonces tienes que analizar eso, pero creo que en eso coincidimos todos.
Bien, seguimos avanzando y ahí en la lista que ustedes ven, bueno, ya vamos a ir pasando por los diferentes tipos de crosslinking, pero el último ítem que está en blanco dice el iRabbit, ¿no? Que todos creo que coincidimos que es el factor o uno de los factores de progresión en un queratocono, tanto en niños como en adultos. Nuestro amigo el doctor Gatinel, él aduce que frenando el iRabbit, ¿sí? El frotamiento de la córnea, no hace falta crosslinking, la patología se detiene. ¿Qué opinión les merece al respecto? Obviamente que si hacen crosslinking, imagino no están de acuerdo, pero me gustaría que toquemos rápidamente ese tema. Bueno, pues yo creo que todos los anteriores, o sea, yo no puedo hacerle a un niño crosslinking y que el niño siga con el frote sin preocuparme por eso. Pero también sabemos que las alergias es muy difícil de tratar en niños, que uno intenta, que tienen ciclos, que tienen momentos que están peor, momentos que están mejor. Las mamás intentan, pero yo creo que es importante ambas cosas. Crosslinkear cuando es estrictamente necesario, que está progresando y que la agudeza visual no es mejor, digamos, es peor de 20/40, por lo que hablábamos ahora de la agudeza visual, que se puede empeorar por mucho tiempo. Y también el manejo de la alergia para poder controlar el flote. Ambas cosas son importantes. Perfecto. Jorge. Pues es exactamente lo mismo. Yo normalmente trato con olopataína al paciente, lo trato de tratar a veces con inicio de corticoides por unas 2 semanas antes para tratar de bajar la sintomatología a lo máximo. En algunos casos muy aislados he tenido que llegar a usar tacrolimus, pero la verdad es que lo más importante es el frotamiento, ¿no? Tratar de abolir esa mala manía que tienen los pacientes con queratocono. Bueno, acá el doctor Alejandro Tello nos hace un comentario al respecto, es que está tomando mucha fuerza la posición al dormir, ¿no? Y el roce que se genera en los pacientes al dormir. ¿Ustedes son con sus pacientes de alarmar sobre esto, aconsejarlos, consultar habitualmente? ¿Qué le aconsejan al oftalmólogo general que nos está escuchando? ¿Debe recabar información acerca de esto? Pues es que si tú sabes que frotar, que el frote, que la interleuquina 1, que va y estimula los queratocitos, interleuquinas, bueno, todo el ciclo de la fisiopatología que conocemos desde hace años, porque eso no es nuevo, o sea, como parte de la fisiopatología del queratocono. Entonces, obviamente, si yo me pongo en una posición de dormir, hay gente que se pone la mano, se coge con la almohada, pues obviamente eso, más que decir cómo es el ideal, es decirle si es un niño a la mamá que se fije cómo está durmiendo el hijo, porque no encontraría otra manera, porque son hábitos que uno toma y luego los sigue y los continúa durante toda su vida. Otra ¿Pablo? cosa que es muy importante es Sí. la lateralidad. Les invito a que vean, hay de muchos mapas y comienza a analizarlos. La lateralidad es importantísimo. Un paciente alérgico normalmente puede tener escozor y prurito en los 2 ojos, pero normalmente a veces se rasca el ojo con la lateralidad más dominante. Podemos ver esos pequeños cambios que hay. Yo creo que la enseñanza y todo lo que es contacto al dormir, contacto al frotarse los ojos, tiene que estar muy en cuenta. Y esto es un punto que es importante, porque nosotros tenemos que sacar esa información no, de un paciente indirecto, llamémoslo así. Es decir, estamos hablando con la mamá. Muchos de los chicos no tienen idea de lo que puede pasar. La que ve en el internet qué es lo que pasa es la mamá. La mamá es la que investigó en Google. Es decir, hay varias cosas que son importantes en cuanto a lo que es trauma y fricción, ¿no? Totalmente de acuerdo. Acá en la pantalla están viendo algunas características de crosslinking acelerado y transepitelial. Para
pasar rápidamente por el transepitelial antes de ir al próximo tema. ¿Están de acuerdo que quizás esta técnica es la que más está quedando en desuso? Ya un poco hablamos, ninguno de nosotros lo practica, pero en términos generales, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál? ¿La transepitelial? La transepitelial, sí, o el epión, que también lo conocemos. No, no, pues mucha gente lo usa, pero pues los estudios de dónde está la línea de marcación y el efecto que lo han medido no solamente con línea de marcación medido con OCT, sino con ultrabiomicroscopía, con altas resoluciones, pues sí se sabe hasta dónde llega y el efecto es menor. No es que no haga, sino que hace un efecto menor y no llega hasta el estroma posterior como debe ser. Bien. Jorge, ¿qué opinas? Coincide exactamente. O sea, en realidad no te llega al punto que quieres, que son las 300 micras, ¿no? La verdad es que también el efecto que tiene un paciente con epión, más que en todo en niños, pues dura hasta 12 meses, ¿no? En comparación al otro que dura más o menos unos 3 a 5 años. En niño 3 años, ¿no? Entonces eso pues ya fue desfasado. No, se sigue vendiendo. Es más, contigo creo que cuando nos estábamos formando usamos muchas veces el epión y habían... Sí, claro, con las un profe- riboflavinas. Era una maravilla porque no le dolía al paciente, ¿no? ¿Te acuerdas que era Claro, fabuloso? yo creo que ese de lo que dice Jorge es cierto. Ese sería el único punto a favor del epión, ¿no? La analgesia. Sí, no. Totalmente, Pero, y la No, disminución y no de solo riesgos, eso, ¿no? riesgo-beneficio, ¿no? no solo eso, Exacto. Pablo, sino también la fibrosis subepitelial temida en el posoperatorio, que es el que he comentado antes. O sea, obviamente que no es un HACE, es una fibrosis subepitelial que parece que fuera un HACE, pero que es temporal, pero que se supone que son 6 meses, pero pueden ser 18. Acá van a ver la imagen a la izquierda, es una imagen que siempre me gusta mostrar del doctor Botos, un trabajo en 2013, y fíjense las córneas porcinas, ¿no? Vale aclarar cómo se tratan de impregnarlas con riboflavina al 0,1 por 30 minutos, con epitelio, después por 240 minutos, después al 1% por 240 minutos más, y comparen la absorción que tiene en comparación con el Dresden. Es cierto que hoy hay diferentes riboflavinas que nos mejoran la penetración y favorecería a, como decía Jorge y Pablo, también a mejorar ese efecto. Pero bueno, siempre, como decimos, es discutible, nadie tiene la verdad en esto y la idea justamente es eso, ¿no? Ponernos un poco de acuerdo. Quiero Yo llevarlos creo que ahora hay a una lo que cosa es la ion... para ver el tema Sí, de Pablo. impregnación en el momento para los que los residentes y personas que están comenzando. Creo que el análisis luego de la impregnación en lámpara de hendidura para ver el Tyndall es importantísimo para nosotros poder ver el grado de impregnación que tiene la riboflavina en las córneas. Si es que es mandatorio. Nosotros tenemos una lámpara de hendidura en el sitio donde hacemos el crosslinking y a todos los pacientes ponemos y pasamos a la lámpara de hendidura para ver la imagen Tyndall que tiene luego de la impregnación. Creo que es un dato muy importante. Andrés, por ahí Totalmente, hay una, sí. Noé Rivero escribe acerca de las queratometrías máximas para hacer crosslinking y yo creo que es eso un punto importante, que Sí, claro. pasamos de tema y lo dejamos ahí y lo acabo de mirar y creo que es una muy buena pregunta porque sabemos que, o sea, depende de la queratometría, es la rata de éxito, digamos. ¿Y qué es lo que yo busco estabilizar? Si las queratometrías son menores de 54, pues se estabiliza en el 99, pero casi no cambia la K. Si es de 54 a 58, pues puede aplanar hasta el 50%. Aplanamiento quiere decir disminución dióptrica y estabilizar en un 99%, pero si yo hago crosslinking mayores de 58 dioptrías, tengo una regresión grande, mucho aplanamiento, pero la progresión puede seguir y puedo tener más fallas. O sea, que el hecho de que yo haga un crosslinking en una queratometría de 60 y yo diga que me funcionó perfecto porque me aplanó 5 dioptrías, eso no es éxito. 5 dioptrías, Pues claro. eso no es éxito. Eso quiere decir que en un año te va a fallar y va a empezar a regresar.
no va a funcionar. O sea, ¿cuál es la K ideal? Menor de 54. Entre 54 y 58 funciona, pero más de 58 la rata de progresión empieza linealmente a subir. La falla. Ojo, Bien. y eso lo que dice Jime, vuelvo a lo que había hablado yo anteriormente, para que tampoco quede en el aire, si es que nosotros vemos mientras más alta también es la K, tenemos una córnea que es mucho más prolata y a su vez en la zona, en el ápex, va a ser más delgada. Entonces, también ya comenzamos a tener ciertos riesgos paquimétricos para hacer un crosslinking. Y creo que ese valor que acaba de dar Jimena ahorita es un valor muy importante. El de los 54 y comenzar a ver que 58, entre 54 y 58 e ir viendo tus resultados, cómo está tu técnica y cómo están tus resultados en esos pacientes. Acá, chicos, Pedro Federico Cortés nos pregunta, ¿qué tan frecuente es la fibrosis subepitelial de la que hablábamos un poco antes y cómo evitarla? Es más frecuente en jóvenes. Es más frecuente en jóvenes. Tú habla, qué pena que ibas a hablar, Jorge, te interrumpí, lo siento. No. La fibrosis subepitelial es que no es algo que es tan alarmante en realidad, ¿no? Se presenta mucho en jóvenes, después del mes, y puede presentarse mucho después también, ¿no? Pero por lo general pues no afecta mucho la obesidad visual de los pacientes. No es algo tan sintomático. Pues bueno, yo sí he tenido casos muy sintomáticos y especialmente en pacientes jóvenes con seguimientos hasta de 18 meses. Desafortunadamente he tenido 3 pacientes y el problema es la disminución visual temporal, porque tú tienes un paciente que estaba viendo 20/60 en el preoperatorio sin corrección y en el posoperatorio se te manda 20/100, pues obviamente no va a ser tan chévere y ese paciente vas a tenerlo ahí, tienes que seguirlo hasta que se quite. El problema es que es incapacitante, que tiene que cuidarse del sol y que el esteroide no puede suspenderlo tan abruptamente. Ese es el problema. María Jimena, justo quería hacerte una pregunta, porque mira, hablando de eso, ¿has tenido casos de complicaciones en niños? Yo me acuerdo que anteriormente era muy pro crosslinking en niños porque no esperaba la progresión y iniciaba tratamiento. O sea, paciente con antecedente, diagnosticado por topografía e inmediatamente. Antes de empezar, no te estoy hablando de pacientes, o sea, pacientes que están con elevaciones no tan patológicas, ¿no? Pero esto uno va a tope hasta que te sucede la complicación y ya empiezas a discernir, ¿no? Voy a esperar a que progrese, voy a esperar a que progrese. ¿Te ha sucedido alguna complicación grave en crosslinking en niños? No, pero porque está, digamos, muy juiciosamente escogido el caso, muy juiciosamente escogido el caso. Esa es la rigurosidad preoperatoria más que todo, y yo creo que por eso no, gracias a Dios. ¿A ti, Pablo? No, la verdad no he visto. Como había hablado en el inicio, el seguimiento, el tratamiento es mandatorio y tocaré madera que todavía no tenemos algún tipo de complicación que nos haga por lo menos sudar un poco, ¿no? Acá nos preguntan, perdón Jorge, no, ¿a partir de qué edad hacen crosslinking? O sea, ¿cuál es su mínimo para realizar un crosslinking en un niño? Creo que el caso más joven que se encuentra en la biografía es un niño de 4 años con síndrome de Down. Ese fue el caso que uno puede revisar como la aparición del queratocono. Por supuesto, estos chicos, el frotamiento es muy habitual y no es los casos más comunes, pero ¿qué experiencia tienen ustedes o cuál es que yo creo que más que decir una edad, el límite es que tú puedas hacerle una topografía. O sea, que puedas hacerle una topografía, que se deje tomar la topografía preoperatoria y que puedas hacerle un seguimiento, porque si no tendría sentido. ¿Cómo harías la indicación? O sea, eso es. Y que se pueda también controlar el frote, etcétera. Bien.
Bueno, vamos a avanzar un poquito, ya nos quedan 20 minutos, la idea es aprovechar al máximo eso, la gente está preguntando muchísimo, así que se está volviendo muy interesante. Con Jorge, que hicimos el fellow junto en México, en aquella época usamos mucho iontoforesis. Hoy cuando hacemos o recabamos información de bibliografía, si bien no es una técnica muy popularizada, en términos generales la bibliografía dice que tiene no el mismo efecto, perdón, tiene un efecto, a ver si puedo pasar a la próxima, favorable en cuanto a la detección del queratocono y se ubicaría, fíjense el trabajo de Mastro Pascua, qué interesante, como muestra el grado de penetración de la riboflavina a través de iontoforesis. Y se ubica entre el EPI-ON y el EPI-OFF, ¿sí? En cuanto a efecto y a grado. ¿Tienen ustedes experiencia? ¿Qué creen que nos va a deparar el futuro para esta técnica? ¿Creen que va a sobrevivir? ¿No? Yo no tengo experiencia con iontoforesis, la verdad. Ahí puedo pecar cualquier comentario. Perfecto. Sí, yo Jorge. tampoco. Gil. Yo O sea, tampoco. tiene una gran ventaja, ¿no? Los 5 minutos de De tratamiento, de impregnación, se impregnación, o hace sea, rápido. De sí, impregnación. Claro, en claro. 15 minutos el proceso se termina y la verdad que me he encontrado con colegas que dicen que duele. Nosotros, si te acordás, nuestra experiencia era que el paciente, la verdad que el dolor no refería en comparación al EPI-OFF. Creo que Sí, creo que... la iontoforesis tiene como que los italianos están muy metidos en el tema de la Muy metido. iontoforesis, ¿no? Los italianos tienen una experiencia increíble, Sí, la sí, mayoría sí. de los artículos son italianos. Creo que eso creo que ellos son los que algún momento nos van a tener que explicar cómo va este tipo cómo va su follow-up en la iontoforesis, pero les he visto hablar un montón a ellos, por lo menos en el europeo creo que están en fila. Totalmente, y de hecho todos estos artículos, o la gran mayoría, son, por ejemplo, de como Mastro Pascua, que sabemos que es una palabra más que autorizada y tienen muchísima, como decía Pablo, experiencia en el tema. Rápidamente pasemos por esto. Esto lo presentó el doctor Jafesi, no son ni estudios ni es bibliografía que encontramos en PubMed, es pura y exclusivamente tomado de la página web porque es algo que se presentó el año pasado, que es el Slit Lamp Crosslinking, es decir, la posibilidad de hacer crosslinking en la lámpara hendidura. Ustedes son grandes expertos, me gustaría, como siempre, su opinión. ¿Qué opinan? Ahí estoy viendo tu cara, Pablo. ¿Tenemos necesidad de hacerlo en la lámpara hendidura? Esa es mi pregunta. Más allá de que el tiempo siempre nos corre, hay que estar media hora o 15 minutos sufriendo un crosslinking como paciente. Me pongo en el lugar de paciente, ¿no? Te harías un femtosegundo sentado en una lámpara de hendidura si saliera. Claro, claro. Yo lo que creo es que todos estos inventos, esta forma de ir incursionando en tecnología puede que sean novedosos. Creo yo, en nuestros países no tenemos un volumen tanto como para podernos inventar sobre el agua tibia y podemos ser jóvenes, estar ahora tratando de buscar soluciones tecnológicas, pero en ciertas cosas creo que prefiero ser chapado a la antigua, como decimos nosotros, es decir, hacer el protocolo de Dresden, usar crosslinking en una zona estéril, estamos desepitalizando la córnea, estamos haciendo una lesión. La lámpara de hendidura, yo le veo en la foto, y aquí les dejo esto como pregunta, le veo con guantes. Yo personalmente el uso de córnea o cuando desepitalizo o cirugía refractiva, prefiero no hacerlo con guantes. Sabemos claro. Todos los horrores que hemos visto por el talco y entonces llevar con todos los problemas médico-legales que tenemos ahora, por ahorrarme al paciente, llevarle a una sala de operaciones, creo que yo no sé si es que estuviera dispuesto a utilizarlo. La verdad, lo veo, lo comparto, lo respeto, pero yo creo que, como decía, vamos 15 años haciendo crosslinking y no hemos cambiado la forma ni los protocolos, ni de asepsia, ni limpieza, ni protocolos postoperatorios. No sé qué opina Jorge y Jimé en esto.
No, Jimena. yo opino que, pues que por lo menos aquí en Colombia, pues no lo podría hacer, entonces pues no, creo que la disrupción fue que hubiera crosslinking en el mundo, lo demás ya son como las habilidades blandas, así que si parado, que si acostado, no, no creo que hay una metodología, que hay un protocolo y ya lo demás pues ya cada uno verá cómo lo puede hacer. Yo creo que por lo menos en el mercado latinoamericano, pues no iría a eso. Jorge. Creo que el futuro del crosslinking ha ido hacia hacerlo más confortable, no para el paciente, sino para el médico, ¿no? Porque Ujú. de pasar de una hora ahora a los acelerados y ahora en lámpara hendidura, y veo ahí energías bastante, porque es verdad, pues no, Elevadas. hace 3 9 18 ya son 5 minutos, ¿no? 30, o sea, ya te está mandando a que cada vez sea más rápido Sí. el tiempo Tenemos crosslinking de 3 minutos, ¿no? O sea, también Sí, Pero yo les hago una ahí. pregunta, Subir la energía Mm. de una radiación a la córnea no, para que el médico haga un procedimiento en menos tiempo, es como cuando hablamos de catarata, el mejor cirujano es el que opera más rápido. exacto. A ver, yo creo que hay que saber analizar el tiempo de los procedimientos. Estamos irradiando la córnea, estamos Ujú. viendo que podemos tener cambios a nivel limbal. Sabemos que, acordémonos que antes irradiábamos toda la córnea, ahora podemos hacer de diferentes formas, poner anillos. Personalmente a veces pongo anillos de Wetzel hechos manualmente para proteger el limbo. ¿Por qué? Porque aún así con los primeros crosslinking teníamos procesos de irradiación. Vuelvo a hablar sobre el contagio de células endoteliales, pero a veces comenzamos a pensar en una forma un poco, no sé si es que cómoda del médico, de hacer todo más rápido, todo en lámpara de hendidura, el menor esfuerzo posible. Yo personalmente, o les dejo a ustedes darían a ustedes o a un hijo una radiación de 36 miliwatts por centímetros cuadrados en un ojo por hacer que el médico haga un crosslinking en 5 minutos y pueda hacer en una mañana 6 crosslinking y cobrar más. La verdad, yo no estoy de acuerdo. Yo no sé si es que esto puede ser la manzana de la discordia en esta discusión, pero yo creo que tenemos que dejar a un lado la comodidad médica, manejar las cosas basado en una evidencia y ver cuál es el resultado de esa evidencia. Si es que realmente una energía de 9 no me da un resultado de un control de una ectasia y realmente 36 es lo que necesito, pues bueno, que la evidencia me justifique. Pero si es que yo uso 9 y tengo 10 años usando 9 y me ha ido bien, ¿por qué aumentar la energía? Totalmente de acuerdo, Pablo. Y creo que ahí radica la gran discusión, ¿no? Lo que decía Jorge. No estamos yendo a veces más lo que nos conviene o lo que conviene al médico y no al paciente, porque sabemos que el tiempo que hay que dedicarle al crosslinking, pero para bien o para mal es nuestra función y creo que basándonos un poco en experiencia, pero sobre todo en la evidencia médica que hay que ofrecerlo mejor así nos lleve 1 o 2 horas. Nos quedan 10 minutos, ya estamos por terminar, así también Jimé y Pablo siguen para su otro meeting. Quisiera hablarles de este tema, que es un poco que la verdad eh, discutible y es lo que nos gusta, que es el trasplante Bowman, que lo pusimos en este grupo porque también nos ayuda a detener la progresión. En lo personal yo no tengo experiencia en esto, pero sí sabemos que es un procedimiento o que lo consideran mínimamente invasivo, que nos sirve para aquellas córneas con queratometrías muy altas, donde ya no tenemos la posibilidad de colocar un segmento intracorneal, por ejemplo, y queremos detener esa progresión para que el paciente pueda seguir usando su lente de contacto y así evitar ir al trasplante. Meles, que es el principal propulsor de esta técnica, ¿sí? Que la desarrolla, refiere en el mayor follow-up que hay en la evidencia, en la bibliografía, 84% de eficacia. Entonces, 2 o 3 mensajes de cada uno. ¿Qué les parece esta técnica? ¿Qué han leído? ¿Qué opinión les merece? ¿Creen que tiene futuro? Jimé, Pablo, Jorge. Me encantaría comenzar a hacer trasplantes de córnea en nuestro país.
Entonces, Claro. primero quisiera tener córneas para hacer trasplante de córnea, después quisiera tener endotelio para poder hacer un Bueno, trasplante endotelial, y llegar al trasplante de Bowman es cuando hablaban, ahora que estamos con el COVID, es cuando te decían, cuando exista una pandemia, haremos eso, pues... claro, exacto. eh, Bueno, y ahí ahora, va una de las preguntas, ¿no? ¿Es ya, viable esto en Latinoamérica para nuestro país? Porque uno ve los yo creo, europeos. o sea, la córnea nos puede dar tanta utilidad si es que nosotros tuviéramos un banco importante. Tenemos que comenzar a trasplantar la totalidad de la córnea y como hablábamos, ¿no? Lamelares, endoteliales y llegar a esto. Yo creo que es algo que vino de lo poco que he leído, porque la verdad soy sincero, cuando yo veo las charlas y veo de todo lo que es trasplante endotelial, eh, trato de aprender mucho para ese día de la esperanza que pueda tener una luz y pueda hacer algo. Pero de lo que veo, yo creo que es algo que está comenzando, yo creo que puede tener futuro y yo creo que si es que se la maneja bien, Ujú. puede que vino para quedarse. No sé, Yo, Jorge o yo tengo, que antes de tengo, salir de México hizo algo, o Jime. no, no, no. Tengo tres cosas nomás. Una es responder a lo que me está diciendo y hay buenas preguntas, ¿eh? Pero vamos primero por lo del trasplante Sí, Bowman. sí. Yo hablé con Gonzalo Teiza, que él hizo el modificado, ¿no? El que es con un pocket por femtosegundo, ya es más fácil. La verdad que el trasplante de Bowman, según lo que he estado leyendo, tampoco es que mejore tanto la visión, ¿no? O sea, comparable con una DALC, que tiene unos resultados bastante buenos, pues las líneas de visión oscilan entre dos líneas, ¿no? Y sea manual o sea el otro. En realidad, si fuera manual, en el Perú se hace mucha SIX, entonces habría gente que podría hacerlo. Yo creo que conozco bastantes personas que podrían hacer ese tipo de trasplante. Y la ventaja que tiene, la mayor ventaja que veo que tiene esta técnica es que de una córnea se puede usar para dos cosas, ¿no? O sea para la parte endotelial se le da a otro paciente y el trasplante de Bowman se Exactamente, usa al paciente. eso iba a decir. Ujú. Es el Jorge, punto fuerte. creo que ese punto es fuerte. O sea, puedes sacar el Andrés, endotelio y puedes sacar. Sí. eh, eh, qué pena, Pablo, no habías terminado, termina. No, no, dale, dale. Es que, no, yo simplemente quería decir pues que el Bowman es algo que todavía pues como que no tiene la evidencia suficiente, ni Exacto. nosotros tenemos la experiencia como para, digamos, empezar a decir que si lo haríamos o no lo haríamos hasta que no Ujú. veamos más resultados, ¿no? Pero yo sí quisiera, Andrés, que por ejemplo, y como lo mencionabas tú, Jorge, ahorita, por ejemplo, aquí hay unas preguntas que son preguntas con respecto al crosslinking que creo que no las deberíamos de dejar Sí, claro. cerrar sin hablarlas. Por ejemplo, Ujú. preguntas básicas. Aquí alguien pregunta, ¿cuál es la paquimetría mínima que recomiendan para hacer el crosslinking? Es una pregunta, digamos, básica, pero Muy era como en importante. el colegio el que lo pregunta, pasaba de como que para qué preguntas eso, pues resulta que es muy importante y hay que preguntarlo y hay que aclararlo. Entonces, Ujú. yo esa pregunta la respondería diciendo, con lo que ustedes saben y conocen de los estudios de los que arrancaron esto, y es que cuando yo tengo una paquimetría sin epitelio de 400 micras, yo puedo, sin epitelio de 400 micras, y aquí voy a tocar un tema fundamental, y es la medida del epitelio, porque yo puedo tener un paciente que tiene 450 o 400 micras en la paquimetría mínima, y le quito el epitelio que está sobrecompensado en pacientes con queratocono, y el epitelio puede ser de 100, no de 50 ni de 60. Entonces, ¿cuántas me quedaron? 300. Entonces, ¿qué voy a hacer? Un quemón, un haze, y solamente no eso, sino que también daño el epitelio y también entra hacia el resto del ojo, la irradiación. Entonces, aquí el tema es 400 micras sin epitelio, puedo usar una riboflavina isotónica. ¿Y cuándo se toma la medida? Preirradiación, no preimpregnación. O sea, yo tengo que estar seguro
que cuando yo voy a irradiar, no impregnar, porque la paquimetría puede variar entre la impregnación y la irradiación, tiene que tener 400 micras, uso riboflavina isotónica. ¿Y cuál sería el mínimo que uno podría arriesgarse? Mínimo sería 320, pero habría que usar 320. dos paquimetrías, hipotónica e isotónica. La hipotónica, hacer el protocolo tal cual lo dice Dresden, usando 3 impregnaciones de 20 gotas cada 5 minutos, que tiene una acción intercelular, y después viene la isotónica que tiene intracelular, porque acuérdense que la única más se queda en el espacio intercelular y la otra intracelular. Entonces la respuesta es mínimo 400 sin epitelio para hacer riboflavina isotónica, y pre mínimo 320 usando 2 riboflavinas, iso e hipo combinadas, ambas. Primero subo la paquimetría y luego hago la acción. Eso es. ¿Cuánto le tomas? ¿Están midiendo ustedes en Cali porque preguntan cuál es la forma en la que se mide el epitelio? ¿Ustedes están haciendo con OCT? Lo puedes medir con OCT, pues qué es lo que hay ahorita. O simplemente cuentas, OCT. Paquimetrías in situ, ¿verdad? OCT, porque es que, o si no tienen OCT, tiene que tener una paquimetría in situ. Y ojo con las córneas que están en el límite de 400, pues no sabes cuando le quites el epitelio en cuánto te queda. Fíjate que qué interesante esto, lo que siempre hablamos al principio, hacer esto bien dinámico. Y vuelvo un poco al último tema. Santiago Mejía nos dice que él estuvo con el doctor Meles, volviendo al tema de Bowman, y nos cuenta que es una práctica con difícil extracción y la inserción del lentículo en el pocket intraestromal, pero que puede ser útil en casos avanzados para aplanar la córnea, aunque todavía sus resultados no son definitivos. Creo que es muy interesante, y esto es un poco lo que buscamos, que también todos aquellos, las más de 230 personas que hoy están conectadas, nos vayan, ¿sí?, dando feedback y así un poco aprender entre todos. 17:46, creo que ya damos por finalizado. No sé si Jorge, Jime, Pablo, algún comentario más. Estamos cumpliendo a rajatabla el tiempo como habíamos planificado. Ha sido increíble esta charla. Sí, ¿Algún mensaje gracias para terminar? Muchas gracias por siempre aportar la invitación de Ophthalmo University, invitarles para que sigan en todos los cursos que van a haber en esta semana, y bueno, yo creo que hemos hablado, creo que tenemos que tener muy claro nuestros conocimientos topográficos y tomográficos al momento de tratar un queratocono. Sabemos que no es un diagnóstico único, tenemos que siempre tener un follow-up o previo a hacer un tratamiento, y también posterior para ir viendo el comportamiento de nuestras córneas. Y tenemos que conocer esto, porque si no, no vamos a poder nunca analizar en dónde, cuál es nuestra meta, cuánto de aplanación vamos a tener, qué estamos buscando, cuál es nuestra conclusión para este paciente que estamos viendo. Mucho cuidado con los niños, hablar sobre el tema de la atopia. El tratamiento de la atopia es muy importante, es un tratamiento familiar, es un tratamiento conjunto, y creo que eso es algo muy importante. Totalmente de acuerdo. Bueno, y Andrés, buenísimos tus conceptos finales. Jime. No, solo quería despedirme, que muchas gracias a los que se conectaron hoy por acá, que contaste los que están acá, más todos los que están por Facebook. Así que saludos a todos, y ojalá nos podamos ver pronto Sí, claro. en persona. Jorge, unas últimas palabras. Muchas gracias, es un honor haber estado acá. Y qué pena no haber respondido todas las preguntas, están interesantísimas. Están Uno aprende más de esto que nada. Sí, tal cual, uno aprende de esto, ¿no? De los asistentes, que es gente con muchísima experiencia. Yo quería 2 minutos tomarme para, obviamente, agradecerte, Jorge. Es un placer tenerte acá. Esperamos que pronto nos acompañes de nuevo en el capítulo 2 y 3 y los que vengan. Y quería también agradecer, a Ivo Ferreira, a Lisandro Carniel, que están detrás de escena cooperando con toda la parte técnica.
Y quisiera realmente hacer un agradecimiento muy especial a Jime y a Pablo, porque, bueno, sé que son unos momentos delicados en lo personal, así que para mí y para todo Ophthalmic University, que estén con nosotros acá cooperando y enseñándonos tanto como hacen, es un gran honor y realmente quiero agradecerles en público y al frente de todo el mundo porque hablan no solo profesional que son, sino lo que son como personas, que ahí sin duda son los número uno y eso es lo más importante. Gracias por tus palabras, gracias. Andrés. Saludos. A ustedes, Bye. gracias, Saludos. espero verlos pronto. Gracias. Chao gente, nos vemos en la próxima, muchas gracias por Nos acompañarnos. vemos. Bye.